penúltima, como les había comentado el jueves pasado, esta clase vamos a analizar el llamado caso Mendoza, o el caso Cuenca Matanza Riachuelo, ¿no? Y este es uno de los casos más importantes que ha emitido la Corte Suprema de Argentina en materia ambiental, y como pudieron ver de la lectura de esta sentencia, es bastante atípica en el sentido de que por principio no es un solo fallo, sino una sucesión de órdenes o resoluciones a través de las cuales la Corte Suprema de Argentina pretende remediar el estado de cosas en esta cuenca, ¿no? Y como esta es una sentencia un poco más extensa de las que les había mandado previamente, me gustaría que nos fuéramos por orden. Primero, nada más comentar los hechos, luego vamos a comentar ya las consideraciones, y finalmente vamos a hablar sobre el cumplimiento. Entonces, ¿quién nos podría mencionar brevemente cuáles son los hechos de este caso? ¿Cómo se origina? Adelante. Buenas tardes, doctor. Buenas tardes. Bueno, en este caso Mendoza, porque así era el apellido de una de las promoventes, Beatriz Mendoza. Se llama la cuenca de Matanza Riachuelo. Bueno, más bien se llama el caso Mendoza porque en esta situación, la cuenca Matanza Riachuelo se encuentra en Buenos Aires y la provincia de Buenos Aires. Está compuesta aproximadamente de 14 municipios, que se estima más o menos 3 millones de personas que viven en esa área, pero en suma pobreza y en condiciones insalubres. Es aproximadamente el 25% de los habitantes no posee provisión de agua y el 43% no posee red cloacal. Y aparte de que en esta cuenca hay mucho establecimiento industrial. En el año 2002, 17 vecinos que residen en esta área promovieron demanda ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación Argentina, reclamando daños y perjuicios derivados de la contaminación que presenta la cuenca. Entre los hechos que refirieron, principalmente se destacan 3. El hecho de que en esta cuenca se vierten sin depuración al suelo los líquidos que utilizan las industrias y que llevaban residuos tóxicos, sólidos y peligrosos, y la existencia de materiales pesados y compuestos orgánicos, y la inexistencia de sistemas cloacales. Las principales pretensiones de estos 17 vecinos era el resarcimiento de la lesión de bienes materiales e inmateriales individuales que sufren como consecuencia indirecta de la agresión al ambiente. Y la segunda y la más importante, la que más se destaca en este caso, que fue la defensa del bien de incidencia colectiva, exigiendo la imposición de medidas cautelares de protección al ambiente y el resarcimiento de la cuenca. Esta causa fue admitida y ya me paso ahí a las consideraciones y las decisiones. Si quieres, nada más hacemos una breve pausa. Antes, muchas gracias. Un buen resumen. Entonces, como ven, tenemos una situación compleja por 3 factores. La primera es que esta cuenca pasa por diversas competencias, es decir, son 14 municipios distintos, 3 estados distintos, lo cual hay una pluralidad de autoridades que tienen que ver directamente con la cuenca, lo cual ya de por sí lo hace un problema complejo, porque no es, digamos, que un área federal donde solamente
o un área centralizada donde solamente una autoridad tenga la responsabilidad de atender la cuenca, sino que es una multiplicidad de autoridades, ¿no? Entonces, tenemos que ver primero si hay o no coordinación entre las autoridades respecto a sus propias competencias. Segundo, debido a que hay más de 10,000 establecimientos industriales o empresariales, pues esto genera bastantes actividades que pudiesen poner en peligro el medio ambiente, y cuanto más cuando es un cuerpo de agua, ¿no? Entonces, si no hay una adecuada supervisión y vigilancia de estas empresas, de estas industrias, pues desde luego 10,000 industrias pues pueden realizar una contaminación bastante nociva en toda la cuenca. Y tercero, y para hacerlo todavía más complejo, sucede que existen personas que viven en esta área y que además viven en condiciones de vulnerabilidad, ¿no? Entonces son gente que si está debajo de la línea de la pobreza, hablamos de pobreza extrema, pero que además también, y por lo mismo, tiene carencia de servicios básicos, dos indispensables. Prácticamente un cuarto de la población no tiene acceso a agua potable y casi la mitad no posee una red cloacal. Entonces, todo este paquetito de cuestiones complejas para el Estado argentino, a través de 17 vecinos, se pone ante la jurisdicción de la Corte Suprema, y a partir de ello es que se desarrolla este caso, pero sí es muy importante resaltar estas tres complejidades porque las mismas son relevantes respecto a la manera en cómo la Corte Suprema Argentina se aproxima a una solución. Y entonces ahora sí vamos a hablar de las consideraciones que en realidad son las distintas órdenes que va dictando la Corte Suprema. No sé si nos pudieras hacer el favor también de referir brevemente qué hace con esto la Corte Suprema, ¿no? Sí, doctor. Bueno, de nada. Estas consideraciones y decisiones se integraron por un cúmulo de fallos. Lo más relevante de estas decisiones es que la Corte no intentó establecer por sí misma un modelo completo de planeamiento, dirección y control, sino que procedió a establecer algunos criterios generales y luego los obligó a cumplir con ellos. Es decir, se establecieron criterios de seguimiento al definir mecanismos de evaluación y supervisión continuos para las medidas adoptadas y los impactos. La importancia de este caso es la trascendencia ambiental del litigio mismo y la construcción de jurisprudencia del derecho ambiental. En cuanto a la primera reclamación, que es el resarcimiento de la lesión de bienes materiales e inmateriales individuales, la Corte determinó que no contaba con la competencia para atender esta solicitud y dejaba a salvo derechos. Pero en cuanto a la afectación de la cuenca, ahí sí se pronunció y en el sentido de que daría prioridad absoluta a la prevención del daño futuro. Básicamente fueron 4 órdenes las que integran el fallo decisorio. La primera fue requerir a las empresas demandadas sobre información del tipo de desechos que manejaban, si tenían o no manera de tratarlos. La segunda fue un plan integrado de ambiental, convocar a una audiencia pública a realizarse en la sede del tribunal a fin de que las partes informaran en forma oral y pública sobre el contenido de la información solicitada, y finalmente intimar a la parte actora para que aporte y precise los daños que sí podían ser reversibles. Perfecto. Vamos a hacer una pausa en esta primera parte. Entonces, llega el caso a la Corte Suprema de Argentina y lo primero que le dice es, más bien lo primero que decide es: no voy a resolverlo de una vez por todas,
sino voy a ir emitiendo órdenes y voy, digamos, tanteando cómo se va desarrollando el proceso y cómo se van dando cumplimiento a órdenes, digamos, trazadas en términos generales. Y de entrada les dice, solo voy a resolver lo relativo a la cuenca, ya los daños y perjuicios personales, eso no forma parte de mi jurisdicción, hay otros tribunales, y establece prioridades. Entonces, primero voy a parar los daños que se están generando ambientalmente, y una vez que ya logre que se deje de contaminar o que cesen estos daños a la cuenca y al medio ambiente, entonces ya secundariamente ya puedo entrar a remediar lo ya dañado, ¿no? Entonces, me interesa ahorita como corte frenar inmediatamente la contaminación, y cuando logre esto, ya después empezamos a remediar. No me interesa tanto ya la situación pasada, sino la presente y la futura, ¿no? Entonces hay que tomar medidas ya para evitar que se siga degradando esta cuenca y entonces esto facilite de alguna u otra manera la resolución de este caso. Y entonces es por eso que en esta, digamos, primera orden de 20 de junio del 2006 da 4 órdenes generales, que era prácticamente, por una parte, informativas, tanto a las partes como a las empresas. Oigan, empresas, díganme qué información tienen sobre los desechos que arrojan, si cuentan con sistemas de tratamiento, etcétera. Quiero saber el estado industrial. O sea, ¿qué medidas están tomando ustedes como industrias para evitar una contaminación al ambiente? También me interesan las partes que, es decir, a los vecinos, pero también a terceros, ONGs, etcétera, que me lleguen de más información que consideren relevante. Y dicta una de las órdenes más importantes, que es los 3, digamos, entidades o estados, que es el Estado Nacional, la Provincia de Buenos Aires, la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y el Consejo Federal del Medio Ambiente, vayan presentando un plan integral. O sea, preséntenme un plan de qué pretenden o cómo pretenden dar solución a esto. Adelante, Adrián. Gracias, doctor. Oiga, sobre este caso que nos presenta, a mí me llamó mucho la atención que, a diferencia del resto de los analizados, bueno, aquí la Corte se permite como recabar pruebas para mejor proveer, ¿no? Eso es. Entonces, ese es un punto que me pareció muy importante porque, pues, para poder resolver el fondo del asunto, la Corte dice, sí, denme elementos, porque seguro con la información o los hechos que estaban planteados en la demanda le iban a ser insuficientes. Así es. Y entonces, además, como que es una visión muy estratégica judicial. En lugar de un solo fallo, que además sería muy complejo en un solo procedimiento que tenga todas estas pruebas, voy mejor emitiendo órdenes tendientes a remediar esta situación, y voy poco a poco, digamos, con pasos de plomo, pasos de bebé, avanzando, y vamos viendo por qué, cuáles son las principales causas, y después las vamos atendiendo, ¿no? Entonces van de lo más genérico a lo más específico. Ahorita justo vamos a analizar ese tipo de determinación judicial. Entonces, ya tenemos esta primera orden de junio del 2006, se dan 4 órdenes genéricas, como podríamos decir, hay muchas que podríamos concebir casi como pruebas o como un ejercicio de mejor proveer, pero también se le pide a las autoridades realizar un plan integral ambiental, a todas, de manera coordinada, ¿no? Que esto, pues, desde luego va a ser fundamental. Entonces, ya teniendo esto, a ver si nos podrían decir cómo se da cumplimiento a esta primera orden. ¿Qué se hace después de que se dan estas órdenes? ¿Qué pasa? Quien guste decir qué pasó con esta primera orden, qué pasos, qué medidas adoptó las autoridades y las partes. Permítanme.
¿Alguien? Bueno, sí. En esta parte, lo que pasa después de esta orden es que en realidad 2 meses después, o sea, de manera muy rápida, las autoridades reconocen la magnitud del problema y entonces emiten este plan integral para el saneamiento de la cuenca Matanza-Arrochela. Y en este programa describen cuáles son los principales ejes, lo concerniente al saneamiento, el aspecto social, etc. Entonces, por primera vez se emite una medida tendiente a resanar de manera coordinada por todas las autoridades competentes. Y esto, digamos que genera que se acabe la parálisis que había ante las múltiples autoridades. 3 estados, 14 municipios. Entonces, se rompe esto con el plan, pero además se propone, sin que lo haya hecho la Corte, una medida adicional que parece bastante atinada, que es, vamos a crear un organismo específico y concreto para atender esta situación y se crea la Autoridad de Cuenca Matanza y Arrochuelo, por sus siglas ACUMAR. Y a partir de ello también facilita la Corte porque ya las órdenes que se van dando se dirigen específicamente a ACUMAR. Ya no tiene que ir sondeando a los municipios, a las autoridades, sino que si ACUMAR va a tener todas las facultades para atender esta problemática, pues entonces ya se concentra en esta autoridad especializada la atención de la cuenca Matanza-Arrochela. ¿Y qué les parece esto? Es decir, como autoridad te acompaño en plan, pero como somos muchas autoridades y para evitar problemas, Corte, vamos a crear una que se encargue especialmente de esto. ¿Qué les parece esta salida que dan las autoridades demandadas? ¿Les parece correcto o de alguna u otra manera se están lavando las manos? ¿Qué opinión les merece esta determinación? Sí, adelante, Jorge. Yo creo que es correcta la determinación, es decir, precisamente en virtud de que no se trata nada más de la obligación que existe de un municipio, por ejemplo, y en virtud de todas las autoridades que están obligadas para poder lograr una protección integral, que es lo que se busca, un resarcimiento y protección del medio ambiente, no nada más del agua, sino también del medio del aire y de la propia tierra. Creo que es correcto la intención que tuvieron de crear un órgano específico encargado para responsabilizarse de las acciones que están haciendo, porque además también dice que no se excluye de la responsabilidad a las propias autoridades obligadas directamente. Correcto. Entonces es correcto la determinación. Y entonces, como ven, estas órdenes permiten que la autoridad vaya a ir determinando sus propias soluciones a los problemas que les plantea la Corte, ¿no? Entonces, en materia sobre todo ambiental, esto es un problema recurrente. Cuando hay un cúmulo de competencias, ¿no? Decimos en nuestra Constitución, competencias concurrentes, donde participan distintos niveles y distintas autoridades, el gran problema que apareja ello es que justamente puede haber o una falta de coordinación de las autoridades, o bien es como una papa caliente y cada una le dice, no, a mí no me toca esto, te toca a ti, y entonces esa inacción burocrática, ¿no? o ese arreglo funcional burocrático o institucional, pues desde luego afecta e incide en la eficiencia que tiene el Estado para hacerle frente a retos tan complejos como es, por ejemplo, la contaminación de agua, ¿no? Que además apareja una remediación también bastante compleja. Resanar el agua en sí por sí mismo no es de un día para otro. Y a partir de esto, ya cuando se le presenta el plan, se crea ACUMAR a través de una ley,
la Corte emite la decisión de mayor relevancia, que es el fallo de 8 de julio de 2008, ¿no? Y a partir de se obliga a Kumar a cumplir con un programa que tiene diversos objetivos, ¿no? Mejorar la calidad de vida de los habitantes, recomponer el ambiente en todos sus componentes, es decir, agua, aire y suelo, y la prevención de daños con suficiente y razonable grado de producción, ¿no? Entonces, es un poco coherente con lo que dijo al principio. Ahorita lo que me interesa es ya evitar que se sigan generando más daños. Vamos a frenar el daño ambiental y me valgo de Akumar para que haga esto, desde luego de manera congruente con el plan integral que ya presentaron todas las demás autoridades, y solo te doy, digamos, que metas ya concretas dentro de todo este plan integral a lo que debes estar muy pendiente. Y se traza bajo diversos ejes de información pública, la contaminación de origen industrial, es decir, inspecciona a las empresas, ordena que cese el vertimiento de aguas, sana los basurales, una limpieza a márgenes de ríos, entre otras muchos ejes, ¿no? Y la Corte dice, para fortalecer la participación ciudadana, se instruye al defensor del pueblo de la nación, que para nosotros es la Comisión Nacional de Derechos Humanos, es decir, es un ombudsman, a que conforme un cuerpo colegiado con representantes de las organizaciones no gubernamentales que intervienen en la causa en carácter de terceros. Y se le atribuye la competencia a un juez de primera instancia para conocer de todas las cuestiones de la ejecución. Y como ven aquí, lo que hace la Corte Argentina es, voy a involucrar a todas las partes interesadas, digamos que en pie de igualdad, para llegar a la solución. Entonces, no me interesa nada más yo, Corte, vis a vis con la autoridad, determinar las medidas que hay que hacer, sino me interesa mucho no solo los directamente afectados, es decir, los actores, estos 17 vecinos, sino me interesa que las organizaciones civiles también se involucren. Entonces, yo lo que quiero hacer es visible este problema y permitir también que las voces ciudadanas, al momento de celebrar las audiencias, me den su punto de vista. Entonces, es un proceso dialógico bastante amplio, donde no solo es interinstitucional, sino también ciudadano. Y esto, desde luego, también tiene una visión estratégica. Si involucro a la ciudadanía, entonces tengo ojos adicionales a mi juez de primera instancia, primero para ver que se esté cumpliendo con las órdenes, y segundo también para ponerme al tanto a mí como Corte de los avances y también de las propuestas que podrían generar órdenes más eficientes de la cuenca, ¿no? Entonces, es poner como a todas las partes involucradas a trabajar. Y desde luego que esto busca incentivar el cambio mediante el rompimiento de este arreglo burocrático disfuncional para lograr nuevos acuerdos institucionales, ¿no? Entonces, lo primero que quiero hacer es que las cosas empiecen a trabajar como debieron siempre de trabajar acorde con las competencias legales, ¿no? Y a partir de esta sentencia, de esta orden, pues se actualiza el Plan Integral de Saneamiento de la Cuenca Hídrica Matancia-Riachuelo. Y participan profesionales, personal técnico de la Kumar, diversas autoridades, ministros, y entonces se forma el plan ya no solo mediante autoridades, sino mediante también profesionales en la materia para hacerlo más rico. Y si bien, como les había comentado, se deja la ejecución del fallo, la supervisión de las órdenes en un juez federal, la Corte Suprema Argentina decide celebrar diversas audiencias públicas para controlar su ejecución.
Y me parece que esto fue fundamental porque permitió dialogar con todas las partes y no solamente estar leyendo informes. Y permitió que todas las partes escuchen argumentaciones y contraargumentaciones y le da todavía una mayor visibilidad pública a esta problemática. Y aquí es donde acaba, digamos, la primera etapa del caso Riachuelo. Aquí finaliza una primera etapa y después inicia otra. Y aquí había que reflexionar qué pasa con estas audiencias públicas. ¿Es adecuado que la Corte Suprema esté cotidianamente celebrando audiencias públicas para ver qué sucede con este caso? Si le damos demasiada entrada a la sociedad, a los particulares, a las organizaciones, no sorprenderá esto que, lejos de hacerlo más eficiente, metas más gente y mientras más actores, más preocupaciones y más trabas. ¿Qué piensan ustedes? ¿Fue adecuado esta determinación de la Corte Suprema de seguir celebrando audiencias públicas? ¿Qué opinión les merece esta determinación de la Corte? Adelante, sí. Doctor, pues yo creo que fue adecuado y necesario porque este río, esta cuenca, para empezar no está chiquita, entonces es muy extensa y según estuve, no sé si sea verídico esto, pero se retiraron 57 barcos. Entonces sí era un problema ambiental, pero también cultural, porque la industria, el gobierno, los habitantes lo utilizaban como un basurero de desechos de todo tipo. Así es. Entonces, creo que sí era necesario que intervinieran, bueno, como en el 2008 intervinieron 200 profesionales a una de estas audiencias públicas para precisamente, eran muchos problemas en uno solo, no solamente ambiental, sino a dónde. Uno también de las órdenes fue que se reubicara a los habitantes de ahí. Implicaba muchos movimientos, no solamente el limpiar, sino el cómo implementar y mantener limpio, cómo limpiar, cómo fomentar esta cultura. Y sí yo creo que sí se necesitaba la intervención de muchos órganos y estas audiencias públicas permitían mantener actualizada la Corte y qué tanto se iba avanzando y qué iba a ser necesario, porque también la Corte estableció una medición que se estuvieran midiendo los avances y pues para medir se necesita partirse de la realidad. Claro. Muy bien, interesante. ¿Alguien más? Ok, pues muy bien. Como ven, justo creo que regresando a lo que habíamos comentado al inicio del caso en los hechos, era una situación bastante compleja porque no solo era la remediación ambiental, sino precisamente la situación de las personas que vivían ahí y la gran cantidad de industrias que están en esta cuenca. Y efectivamente se utilizaba como basurero común o público. De hecho, como vamos a ver ahorita, uno de los problemas eran los llamados basureros o basurales a cielo abierto, ¿no? Que literalmente tú tiras toda la basura en un lugar, en la tierra, en el piso, sin contenedores. Y entonces esto obviamente no solo impacta en olores, en que las sustancias se propaguen más rápido por no estar encerradas, sino que el suelo empieza a absorber todo lo que cae. Y como no tiene una regulación, como sí la debe tener la basura, donde, como ustedes bien saben, en los basureros pues, se tiene que hacer sí una discriminación de basuras, y si hay residuos tóxicos peligrosos, pues estos tienen un tratamiento especial, y aquí va esto, y aquí va aquello. Aquí era simplemente todo lo que se tiraba, tanto industrias como de los habitantes de ahí,
se iba directamente, literal, a la calle, ¿no? Y entonces, como les digo, a partir de esto se acaba la primera etapa, por así decirlo, de este caso, y empieza una segunda, donde ya alcanzados estos objetivos bases, el 19 de diciembre del 2012, la Corte emite otro gran fallo de gran relevancia, donde digamos que ya ataca de manera más específica el problema. Y entonces, derivado todo el desarrollo de las audiencias públicas y de la diversa información que le fue llegada a la Corte, se llega a la conclusión de que un aspecto central de todo el plan es la realización de provisión de agua potable y cloacas y el tratamiento de la basura depositada en la cuenca. Entonces, se dan cuenta que en realidad son tres enemigos a vencer, ¿no? Es agua potable, proveer sistemas de cloacas y el tratamiento de basura depositada en la cuenca. Y entonces estos ya son paso de una problemática muy genérica, muy compleja, y me voy a metas ya más concretas. Y entonces ahora voy a enfocar mis esfuerzos en estos tres ejes. Y a partir de esto es que voy a intentar remediar en colaboración con las partes, tanto las autoridades como la organización civil, estas tres cuestiones. Y por eso es que la remediación ya se va de lo que les decía, empieza muy genérica y se va poco a poco a cuestiones más específicas. Y este es un argumento a favor de las audiencias. Sin las audiencias no te hubiese sido tan fácil, o a lo mejor no te hubieses percatado, de los problemas subyacentes de esta cuenca. Mientras más debate, más información, más diálogo hay entre todas las partes involucradas, te permite ya entender los orígenes, digamos, del problema constitucional. Y entonces digo, ya, eureka, ya veo que si atiendo agua potable, cloacas y tratamiento de la basura, esto es lo que más fácil, con más potencia o más eficiencia, me va a permitir llegar a un tipo de remediación. Y entonces lo que hace es una distribución y dice a un juez de primera instancia, tú te vas a encargar todo lo relacionado con agua potable y cloacas, ¿no? Y todas las demás cosas que ya había ordenado se quedan en otro juez. Entonces son dos jueces de primera instancia los que van a estar vigilando esto, pero hay un juez que solo se dedica a ver estas problemáticas subyacentes o los ejes más importantes a los que me había referido, ¿no? Entonces tú quédate específicamente con agua potable y cloacas y el otro que siga trabajando en lo ya ordenado o en lo más genérico. Y a partir de ello se dan otras órdenes, digamos, pendientes a cumplir con esto, y digamos que hasta ahí han quedado hasta ahora las órdenes porque este caso no ha concluido. Y esto es importante decirlo, sigue al día de hoy, pero estas son las órdenes más importantes que se han emitido hasta ahora. Y ya visto esto, ¿quién me puede decir qué pasa con el cumplimiento de estas órdenes? ¿Qué ha pasado con estas órdenes desde que se han emitido? ¿Quién quiere referirme como de manera muy genérica, muy sintetizada, qué se ha determinado respecto a estas órdenes judiciales? ¿Ha sido un éxito? ¿Ha sido un fracaso? Adelante, Jorge. Sí, muchas gracias. Tristemente, al final resulta que no ha sido tan efectivo como pareciera por todo lo que se ve que se ha tratado de hacer. El agua sigue contaminada, siguen existiendo muchos tiraderos clandestinos, aunque se han cerrado muchos, aunque se ha regularizado el 40% de las empresas. La mayoría sigue todavía sin tener estar regularizadas en cuanto a los desechos que
tiran en el río. Es decir, todavía el problema persiste. La contaminación sigue existiendo, que fue el origen de todo esto, de todo este ejercicio. Sigue prácticamente, yo lo entendí casi que en los mismos términos, ¿no? Aunque sí se han hecho avances, desgraciadamente solamente se ha paliado un poquito a nivel superficial, pero sigue existiendo la problemática original. Se ha cambiado personas, se les ha dado viviendas, pero siguen teniendo ahora otra problemática también con las viviendas. Es decir, no ha sido tan efectivo como pareciera por todo el esfuerzo que se ha hecho para tratar de contrarrestar los daños que se han generado y la protección de los individuos también. Excelente, Jorge. ¿Y qué opinión te merece esto? A pesar de todos los esfuerzos, crear Acumar, crear un plan, audiencias públicas, visibilidad, y luego, al final, ¿qué opinión te mereces? Digo, desde luego no hemos visto el final, ¿no? A lo mejor acaba con historia de éxito, pero ¿qué reflexión le darías a eso? Pues que no fue o no ha sido una buena política pública, o al menos no efectiva. Luego vemos también, yo lo traslado un poquito a esfuerzos que se intentan aquí en México por crear o por corregir algunas circunstancias, y que luego se trata de involucrar a muchos actores y acaba por no funcionar del todo bien, o al menos no en la forma que se esperaba por los esfuerzos que se pretenden hacer. No se invierten los recursos suficientes. Por ejemplo, aquí en México es muy común que se generen obligaciones hacia los estados, creando organismos nuevos. Uno de ellos, por ejemplo, el CIPINA, por ejemplo, que es este sistema de protección para niños, niñas y adolescentes, en donde se involucran, se crea un organismo específico para crear política, para coordinar esfuerzos, para buscar mejores condiciones. Se crean esas obligaciones, pero no se le invierten recursos suficientes también. Muy bien. Y algo que comentaba, yo creo que es un buen esfuerzo. Sin embargo, por ejemplo, en ese supuesto, aquí en México, creo que sí, todos los actores, como es una coordinación, vamos, para buscar que todos los diversos involucrados realicen su labor, acaba por cada uno aventar la pelotita, aventar la papa, decir, no, pues es que ahí está el sistema, ahí está la pepena, que ellos se encarguen, cuando se supone que la intención era que hubiera una protección integral y que todos estuvieran relacionados y que todos estuvieran trabajando desde el área que les corresponde, y acaban por no ser funcionales también. Por muchas circunstancias. Creo que gran parte es porque no está totalmente definido y obligado en algunos términos a las propias autoridades, y no se le invierten los recursos. Es decir, le manda obligaciones a los estados y a los municipios. Tienes que crear organismos, tienes que crear sistemas, y son obligaciones y obligaciones, pero no hay los recursos suficientes. Y públicamente nadie va a decir que no va a proteger o buscar mejores condiciones para los niños, niñas y adolescentes. Sin embargo, en la realidad, no es más que un discurso, tristemente. Acaba por no funcionar por diversos factores. Creo que algo así pareciera como que sí quieren tomar esta bandera, tratar de sacar adelante la situación, pero acaba por no funcionar porque sí, en medida cada uno va aventando la pelotita, no hay los recursos suficientes. Se acaban creando algunas plantas tratadoras que no se acaban de aterrizar. Bueno, aquí en San Luis vimos algo muy similar. Se crearon muchas plantas tratadoras y están todas abandonadas, todas absolutamente sin funcionar, por políticas que se implementaron en su momento y que dejaron de tener vigencia. Muy bien. ¿Alguien más quisiera? Adelante. Sí, Araceli. Doctor, yo considero que aunque se tuvieron los resultados mixtos, es cuestión de tiempo, y que al menos hasta ahorita lo que considero que lograron construir y unificar
el ponerse en marcha de manera coordinada organismos estatales y políticas públicas. Y no se podían tener resultados inmediatos porque implicaba apenas crear algo para solucionar un problema. Yo considero que es cuestión de etapas, de tiempo, no de etapas, sino de tiempo, de que lo más importante que se ha logrado hasta el momento es frenar la contaminación. No llegar al punto de que todo esté impecable, pero sí de que ya se puso un freno y están los organismos y sociedades civiles al pendiente de que se siga trabajando y también la sociedad colaborando. Totalmente de acuerdo. Entonces, también tenemos por una parte que este tipo de remediaciones judiciales pues no son susceptibles de generar cambios inmediatos, ¿no? Entonces, lleva tiempo y por lo que vemos va a llevar décadas, ¿no? Empieza, les digo, la primera orden en 2006, estamos en 2022. Entonces, ya vamos a llegar a los 20 años. Y pues esto da como alguna nota de la complejidad de este tipo de problemas, pero sobre todo de repensar que las sentencias o las órdenes judiciales en este tipo de cuestiones no implican que ya se acabó el juicio, ya se acabó el procedimiento, sino es el inicio de una etapa muy compleja en el que hay que darle seguimiento, hay que involucrar a las partes y donde se ve que a pesar de que sí esté funcionando, no sea una reticencia o renuencia a las autoridades, al contrario, están muy pegadas, a pesar de ello no vemos una historia de éxito temprana en pocos años. Y yo quisiera hacer varias reflexiones respecto a esto. La primera y la primera gran reflexión es que el derecho al medio ambiente, o un medio ambiente adecuado, tiene complejidades que no presentan otros derechos sociales. Si vimos derecho a la salud, derecho a la alimentación, en pasadas, derecho a la seguridad social inclusive, y veíamos que las sentencias se podían traducir en, digamos, cifras y estadísticas palpables, casi inmediatas, a corto plazo y a largo plazo muy alentadoras. Entonces, no es lo mismo generar una política pública en materia de salud, en materia de alimentación e inclusive a llegar a la población como vimos en el caso, como vamos a ver en el caso de la India, o aparejar una política pública sólida en materia de VIH en Sudáfrica, o vivienda también, no es lo mismo que en materia de derecho a la salud. Es más fácil inclusive hacer eso, y el problema de un medio ambiente adecuado es cómo resanarlo ya contaminado. Es muy complejo dar marcha atrás de lo ya hecho y empezar a resanar, sobre todo, cuerpos de agua. Entonces, aquí no es como que modifico mi política pública y si este requería medicina, se la doy. Si aquel requería la construcción de un pabellón hospitalario, pues la doy. El medio ambiente sano es mucho más complejo. Y esto nos tiene que ver o prevenir sobre el riesgo que existe que se siga dañando al ambiente. Remediarlo no es nada fácil. Y no es por falta de voluntad, y inclusive pueden existir buenas políticas públicas, pero pareciera que el daño al ambiente ya hecho es muy difícil que pueda ser resanado, restaurado. Y creo que esto es algo que se pierde de vista cuando se habla de resultados mixtos. En realidad, hasta ahora no podríamos decir que estas órdenes son un fracaso. Más bien hemos dicho que algunas órdenes han tenido un cumplimiento muy exitoso, mientras otras
no se han implementado solo de forma parcial. Y una de estas es medio ambiente. Pero para emitir un juicio respecto a esto, tenemos que partir de las complejidades que tiene el medio ambiente, ¿no? No era una política pública, como hemos visto en anteriores sentencias, que de alguna u otra manera son una prestación de bienes o servicios, y se dan o no se dan y se acabó. Aquí es, ¿cómo le haces tú para resanar el medio ambiente, para resanar para limpiar sobre todo con una cuenca tan extensa, como ya lo han mencionado, ¿no? Un cuerpo de agua no es un laguito, no es una pequeña, un pequeño canal, sino realmente es un espacio geográfico muy vasto. Y ¿por qué sí es exitoso en un sentido? Porque se han removido 17,000 toneladas de las orillas y 18,600 dentro del espejo del lago. Entonces estamos viendo que prácticamente ya le estás llegando a 40,000 toneladas de basura que has removido, ¿no? Y creo que te da la magnitud de cómo puede haber tantas toneladas de residuos en este cuerpo de agua, ¿no? Ya hay un sistema de control y supervisión, y uno de los primeros grandes éxitos ya es un problema visible. Antes era algo totalmente olvidado, estaba ahí, pero lo pasaban desapercibido. Ahora se volvió un tema central en la agenda pública, a los ojos de los ciudadanos, y esto permite ya crear un arreglo institucional que simplemente no existía antes. Y esto me parece muy relevante. También ha habido una reubicación, digamos, de familias. Ya llevas, para el 2013 llevaban prácticamente 500, ¿no? Que tampoco es menor, ¿no? Y ya tienen como, digamos que un mapa industrial, es decir, sabemos el número de industrias que hay, a qué se dedica cada una y cuántos han completado programas de reconversión industrial. Entonces, se tienen que exactamente son 12,701 establecimientos productivos. De esos, 6,949 son industrias. De esas, solo son agentes contaminantes 884. Entonces, de las 12,000 industrias que tienes en la cuenca, el problema son esas 884. Y de esas 884, casi 200 han completado ya los programas de reconversión industrial. Entonces, sí vemos que hay un cambio sustantivo, ¿no? Y de hecho, ya a los datos finales se habla de que el 45%, es decir, ya casi la mitad de estas industrias declaradas como agentes contaminantes ya han sido reconvertidos, ¿no? Pero aún continúan vertiéndose 1,000 toneladas al año de sustancias tóxicas, ¿no? Y no se ha reducido la contaminación del agua, de la cuenca, sino que se ha mantenido. Y esto lo apuntan algunos autores como un aspecto negativo. Pero en realidad habría que cuestionar ello. ¿Por qué? ¿Por qué el hecho de que no se haya reducido, sino se haya mantenido la contaminación, no debería verse necesariamente como un incumplimiento, como algo negativo? ¿Por qué? ¿Quién me podría decir por qué este resultado no necesariamente es negativo? El que se hayan mantenido la contaminación en la cuenca. ¿Quién puede dar una respuesta? Adelante, Sara. Buenas tardes, doctor. Pues yo creo que sí es un acierto, porque finalmente, si bien no ha disminuido esta contaminación, tampoco ha aumentado. Exacto. Y eso es lo más importante, ¿no? Que entonces esas políticas están dando resultado porque ya no se sigue contaminando. Además, entiendo que toda esta contaminación de agua, de suelo, de metales pesados que se encuentran, también es muy complicado y muy costoso
poder extraer estos metales pesados o esta contaminación de los cuerpos de agua y del suelo. Entonces, no puede haber una solución a corto plazo porque habría que idear los procedimientos menos costosos para poder hacerlo. Pero en sí el hecho de que ya las personas, las empresas estén entendiendo llevar a cabo un procedimiento diferente para poder realizar su fin, pero amigable con el ambiente, pues allí ya es una gran ventaja. Totalmente. ¿Se acuerdan lo que dijo la Corte al principio cuando dijo prioridades? Dijo, mi prioridad no es la pasada, es decir, resarcir, sino la presente y futuro, parar la contaminación. Y entonces el hecho que lleguen ahorita las evaluaciones y digan, sigue igual la contaminación, pues qué bueno, porque eso es lo que quería la Corte, que ya no aumentara, que se frenara. Dijo, y cuando logre frenar la contaminación, entonces ya me voy a meter en resarcir. Primero freno, que no se agravie, que no se empeore, y una vez que logre este objetivo, ahora sí, podemos o estamos en aptitud de resarcir, porque además hubiera sido ilógico resarse si no paras la contaminación, ¿no? De nada te sirven los esfuerzos, de nada te sirve lo que hayas destinado. Primero tomo las medidas precisamente para evitar, y por eso era importante ver qué industrias tenías, cuáles tenían políticas de saneamiento, etcétera, etcétera. Por eso era importante identificar cuáles eran agentes contaminantes, y estoy totalmente de acuerdo contigo, Sara. Esto no puede verse necesariamente como algo negativo, sino como algo acaso connatural de la manera en cómo la Corte trata de darle cauce a esta sentencia, ¿no? Y desde luego, lo que con independencia a los resultados, digamos, materiales, lo que sí se destaca como una historia de éxito son los resultados institucionales, ¿no? Es un antes y después respecto a la marcha de organismos estatales y políticas públicas que antes estaban totalmente ausentes en esta cuenca, ¿no? Y esto ya por lo menos permite, como que es así como cuando te dicen que el primer paso para superar algún problema es reconocer que tienes un problema. Aquí lo mismo, ¿no? Reconozco que hay un problema y doy mis 12 pasos, así como en Alcohólicos Anónimos. Ya reconozco que hay algo, voy poco a poco, pero esto ya es importante porque estaba totalmente olvidado la cuenca y la gente que vivía ahí, y ya hay 43% al final, creo que de familias que han sido reubicadas, que también me parece esto importante, ¿no? Entonces, vamos dándole tiempo al tiempo y ver en qué acaba, pero creo que sí es una estrategia bastante interesante la Corte Argentina. Primero emites muchas órdenes, audiencias, involucro a todos, y de alguna u otra forma vamos tratando de remediar algo complejísimo como es la contaminación de un cuerpo de agua, donde tienes 12,000 industrias alrededor de la misma, ¿no? Que también es una locura y nos hace conscientes de, híjole, si no tomas medidas preventivas, Estado, después remediar está complicadísimo, ¿no? Adelante, Adrián, ¿querías participar? Sí, gracias, doctor. Y bueno, yo creo que también aquí hay que rescatar la voluntad institucional, es decir, pareciera que dentro del caso no hubo como tal excepciones o defensas por parte de las autoridades para someterse a la decisión de la Corte, y también creo que eso ayudó mucho a la voluntad y colaboración interinstitucional. Sí, y una vez más, la Corte no se mete y no le dice cómo vas a solucionar. Les da cierto eje, ciertas finalidades, y las autoridades primero se ponen de acuerdo, algo que se ve que no habían hecho en mucho tiempo, y segundo ya van adoptando, acorde a su pericia, a sus capacidades, pues la forma en cómo van a remediar, pero esto contrastado no solo con la Corte, sino al ojo público en las audiencias, donde dicen, esta medida sí, esta no, esta podría mejorarse. Entonces,
Gargarella decía, esto es un ejemplo importante de la justicia dialógica, cómo el juez no da la última palabra y dicta un veredicto y se hace lo que yo digo, sino verdaderamente potencializa un diálogo, y esto, digamos, que enriquece la democracia y nos permite llegar a acuerdos a través de la participación de todos, tanto institucional como a través de la organización civil, profesionistas, etcétera. Y esto le da además en toda la torre al argumento que habíamos visto la clase pasada sobre la supuesta falta de pericia o conocimientos de los tribunales para meterse en políticas públicas. Pues ya viste, tan no es así que metí 200 profesionistas y entre todos estamos remediándolo, ¿no? Entonces, autoridad, no digas, no solo no me intrometo contigo, sino que te ayudo, porque ya no traes el problema solita, sino entre tribunal y organizaciones civiles y profesionistas, entre todos estamos tratando de solucionar el problema, y esto también te ayuda, digamos que te estamos ayudando a hacer la tarea, ¿no? Es un ejercicio bien, bien interesante. Por ejemplo, no me imagino en este momento, aunque sería muy deseable, a la Suprema Corte haciendo este tipo de audiencias públicas, ¿no? Sería increíble, ¿no? Sobre todo en materia ambiental, con problemas de gran calado, donde tengas las autoridades, especialistas, a los, digamos, justiciables y a organizaciones civiles, y todos en un foro dialogando, ¿no? Y dando propuestas. Esto parece más como utópico y no como concebimos la función judicial, pero creo que en estos casos es, si tomando todo esto todavía no tienes un resultado exitoso, ahora imagínense si la Corte Suprema hubiese adoptado otras medidas menos eficientes, quién sabe qué hubiese pasado con la cuenca, ¿no? Y pues ahí queda de tarea, y por ahí en internet, cuando tengan tiempo, métanse y a ver cómo sigue esto y cómo ha evolucionado, si sigue progresando, pero me pareció una sentencia, o más bien una serie de órdenes, ya ni siquiera una sentencia, que era importante que ustedes la tuvieran puesta a su conocimiento y empezaran también a repensar la manera en cómo se puede ejercer la justicia en materia de derechos humanos, ¿no? Hay todavía muchas formas de repensar los modos tradicionales de hacer justicia. Este es uno de ellos. Perfecto. ¿Hasta aquí alguna pregunta, alguna reflexión, algún otro comentario adicional que quisieran hacer? Adelante, Sara. Sí, doctor. Bueno, respecto a estas audiencias públicas, yo opino que también se forma como un sistema de pesos y contrapesos, porque finalmente se van a estar vigilando las autoridades, las instituciones, el público. Al ser públicas, pues van a dotar también de transparencia todo el proceso que se va a llevar a cabo. Y va a estar en el ojo público el hecho de que quién sí está cumpliendo y quién no está cumpliendo con esas órdenes que está dando, en ese caso la Corte. Entonces a mí me parece interesante el ejercicio, porque realmente es la única manera de poder encontrar la mejor solución para todos, ¿no? Porque finalmente esa solución se va a dar entre todos y no es solamente como cumplir una obligación, sino que estamos cooperando y estamos todos involucrados para poder llegar a esa finalidad. Muy bien, totalmente de acuerdo. Y sí, pone los ojos entre todos, ¿no? Todos son vigilantes, todos son corresponsables, todos son parte de la solución, ¿no? Y todos esperan ser parte de la misma y no parte del problema. Y creo que no hay nada creo que lo han dicho muy bien, no hay nada que nos permita desprender que de hecho la autoridad se esté haciendo guaje o haya renuencia, no se aprecia. En realidad se ve que está activamente y la autoridad también haciendo su parte, pero pues desde luego trae también no solo la presión de la Corte, sino de las organizaciones civiles. Entonces, cuando la sociedad habla y los tribunales y las autoridades escuchan, parece que se puede enriquecer mucho la justicia. Pues muy bien, ya terminó esta parte práctica. Vamos a ver rápido la parte teórica, ya en esta penúltima clase.
y estamos viendo argumentos supuestamente contra que los tribunales y los jueces decidan este tipo de cuestiones de derechos sociales, políticas públicas, etcétera. Y pues tenemos ya pasamos, digamos que los argumentos que trataban de hacer una diferenciación entre derechos sociales y derechos civiles y políticos, y empezamos a ver más bien con argumentos que ya no atacan a los derechos sociales, sino más bien a la capacidad o a la legitimación que tienen los tribunales para hacerlos justiciables. Entonces ya mi ataque ya no son los derechos en sí por sí mismos, sino el rol que deben desempeñar los jueces y los tribunales respecto a políticas públicas, cuestiones presupuestarias, etcétera, ¿no? Y pues el argumento, como que el primero que viene a la mente es si los jueces deciden sobre la pertinencia, la razonabilidad de políticas públicas y leyes atinentes a educación, vivienda, seguridad social, alimentación, ambiente sano, entre otras, invaden las facultades que le corresponden al Ejecutivo o al Legislativo, a quienes les ha sido encomendada la dirección de este tipo de decisiones, ¿no? Y entonces cada vez que un juez falla o emite un veredicto, una sentencia en esta materia, está transgrediendo activamente el principio de división de poderes, ¿no? En suma, si los jueces se pueden pronunciar sobre estas cosas, hay una afectación directa, inmediata al principio de división de poderes, porque tú, juez, no eres la autoridad competente para tomar este tipo de decisiones, ¿no? Y entonces el juez y el tribunal, digamos que es como la usurpadora, ¿no? O sea, le quita las funciones que tienen otras ramas o poderes públicos, como precisamente es evaluar las políticas públicas, sus implicaciones presupuestales, decir la forma en que hay que destinar recursos, cómo cumplir con las metas en vivienda, educación, salud, medio ambiente, seguridad social, ¿no? Entonces, los críticos dicen esto genera una distorsión al principio de división de poderes por arrojarse los jueces de competencias y funciones que no les son o no les son otorgadas constitucionalmente. ¿Y qué les parece este argumento? ¿Qué respuesta podrían darle? ¿O qué contraargumentación? O bien, si desean ustedes, si participan de esto, ¿por qué creen que esta crítica de hecho es acertada, ¿no? ¿Será cierto que aquí hay una afectación a la división de poderes? Sí, no, ¿y por qué? ¿Quién quisiera aventurar algún comentario sobre este argumento? Inclusive atendiendo a lo que ya vimos en los anteriores casos, ¿no? ¿Qué les dirían si son jueces, por ejemplo, de la Corte Suprema de Argentina, y viene la autoridad y les dice, no, juez, tú no puedes meterte en la política pública de la cuenca Matanza-Riachuelo porque esto afecta a la división de poderes? ¿Qué respuesta ustedes como juez, como tribunal le darían a estas autoridades? ¿Cómo se justificarían en sus funciones? Adelante, no tiene que ser un comentario erudito, sino simplemente inclusive de propia intuición o de criterio jurídico, inclusive intuitivo. ¿Qué les dice? ¿Qué no les suena de este argumento la división de poderes? No se amontonen. Estaba buscando un caso en donde se hacía referencia que no existe una invasión de poderes, sino que es una coordinación y que el Poder Judicial, por mandamiento constitucional, está facultado para revisar que los demás poderes cumplan con su función. Y no tanto como orden, sino como vigilante, como coordinar. Ese es Muy bien. Recuerden los casos pasados. Vamos a dar una respuesta, digamos que inmediata.
En los casos que hemos visto, ¿los tribunales han elaborado las políticas públicas? Piensen en Pabellón 13, Trabajadoras del Hogar, este caso, los de Sudáfrica. El juez elaboró la política pública y le dijo, esto se tiene que hacer y se acabó. Pues no. Adelante, Adrián. No, en los demás casos, si nos ponemos a observarlo, lo que hemos visto, más bien es que ha marcado las directrices generales, correcto, ha evidenciado la vulneración al derecho humano y en base a ello ha sentado como unos principios generales con los que se puede proteger o resarcir ese derecho. Eso en realidad no se ha sustituido, por ejemplo, en la administración pública, porque no se ha puesto el juez a redactar la política, sino que simplemente le ha dicho, tu política tiene una cierta deficiencia, esta es, arréglala, pero tú arréglala, no yo. Y entonces, este argumento presupone que de hecho los jueces van a empezar a redactar las políticas públicas y a elaborarlas por sí mismos, cuando en realidad los jueces lo único que están es contrastando si la política pública se apega a la Constitución, que es muy distinto, ¿no? Entonces, vamos a responder o más bien, ¿cómo se ha dado respuesta desde tribunales y la academia a este argumento? Primero, pues hay que precisar qué entendemos por el principio de división de poderes, ¿no? Porque dependiendo de la concepción que tengamos del principio de división de poderes, es que podremos emitir un veredicto juicio sobre si cuando los jueces hacen justiciables los derechos sociales, es decir, cuando conocen de controversias sobre estos derechos y emiten reparaciones, hay una afectación o no a este principio, ¿no? Entonces, una doctrina extremadamente purista de la separación de poderes es aquella que considera que las funciones gubernamentales deben dividirse entre las ramas del poder público, tradicionalmente legislativo, ejecutivo y judicial, de forma tal que ninguna de esas ramas jamás requiera ejercitar la función encomendada a las otras. Sin embargo, en la práctica, esta división funcional jamás ha podido ser realizada, ni tampoco sería deseable que lo fuera, porque implicaría una disyuntura en las acciones gubernamentales que resultaría intolerable, ¿no? Es decir, no podemos encajonar al principio de división de poderes y decir que en ningún caso y bajo ningún supuesto las funciones encomendadas a los poderes tradicionales nunca pueden entremezclarse o ejercer conjuntamente. De hecho, Gargarella dice, es que esto es exactamente contrario a cómo funciona el principio de división de poderes. Y muy en especial, aunque no solamente en el derecho constitucional americano y latinoamericano que opera ya hace más de 200 años. Porque la noción de pesos y contrapesos significó desde un principio precisamente eso, que haya una capacidad de mutua interferencia de un poder sobre otro, por la idea de que cada poder contaba con las armas suficientes y necesarias para resistir los embates de los demás. Entonces, pesos y contrapesos de suyo implica que sí puedan, digamos, de alguna manera mezclarse las funciones de una rama de gobierno y de otro. Por eso es un peso y un contrapeso. Si no me permitieras ingerir en ti, pues entonces se acabó la división de poderes. Lo que tenemos son poderes totalmente separados que no juegan en el desarrollo constitucional. Y decía Gargarella, además esto resulta sorpresivo, decir que los jueces invaden el lugar de los legisladores o del ejecutivo, de la administración pública, porque esta objeción resulta inconcebible desde la idea de frenos y contrapesos, ya que ella convive y directamente requiere la mutua interferencia entre los poderes, ¿no? Entonces, esta concepción no puede aceptar una visión extremadamente rígida, en el sentido de que jamás yo voy a interferir contigo. Al contrario, por eso son pesos y contrapesos.
lo que se busca es un balance en el ejercicio del poder público, ¿no? Y además, la Suprema Corte ha dicho que el principio de división de poderes es dinámico y se va adaptando a cada tiempo, no se queda estático, porque además las funciones se van haciendo cada vez más complejas y requieren cada vez más de la mutua, no digamos de interferencia, sino la mutua cooperación entre un poder y otro, o también, en el caso del Poder Judicial, la posibilidad de revisión de los actos públicos que emanan de los demás poderes, ¿no? Entonces, es un contenido flexible que se adapta al momento histórico y que además tiene una cierta idea de balances que impidan la concentración del poder y el arbitrio, ¿no? Y creo que es importante no tener solo como al principio de división de poderes en abstracto, sino, bueno, ¿y para qué nos sirve el principio de división de poderes? Porque lo que nos interesa es cumplir con su finalidad, ¿no? Y precisamente la finalidad de la división de poderes, dice la Suprema Corte, es preponderantemente garantizar el buen funcionamiento del poder público y lograr un adecuado balance de pesos y contrapesos. Entonces, una visión purista, ¿no?, de la división de poderes, en donde el Poder Judicial jamás puede inmiscuirse en políticas públicas o en cuestiones presupuestarias, vulneraría la funcionalidad que precisamente pretende cumplir este principio constitucional. Entonces, si profundizamos sobre este principio y lo que pretende, entonces cuando los jueces se pronuncian sobre políticas públicas, o en realidad cuando ejercen el control sobre cualesquiera actos públicos, no están invadiendo el principio de división de poderes, sino al contrario, cumplen con el mismo y permiten precisamente ejercer sus funciones de manera congruente con esta, que es precisamente, me dices, oye, pues yo voy a interferir en tu, digamos, en tu área competencial, en lo que a ti te compete el legislativo, administrativo, pero tengo que interferir a efecto de ver que lo que tú hagas se conforme a la Constitución, y esa es mi función natural como poder tribunal. Que lo que hagas se apega al marco constitucional o legal. Y es como decirle, o sea, este argumento sería tanto como decir, oye juez, ¿tú no sabes de leyes? ¿Y por qué te vas a pronunciar sobre la constitucionalidad de leyes si tú no eres legislativo? Estás invadiendo el poder legislativo. Y hoy en día diríamos, bueno, pues claro que no voy a yo elaborar una ley, pero el producto de tu actividad legislativa, la norma, pues yo tengo que ver que se conforme con la Constitución. ¿Y por qué? Porque a mí me obliga la Constitución a ejercer esta función, contrastar todos los actos públicos con la Constitución. Y entonces, si yo le entro, por ejemplo, a las leyes o a los actos en el juicio de amparo, ¿no? Cada que veo si cuando no le respondes a una autoridad, a un particular, hay violación, por ejemplo, del derecho de petición, o cuando los tribunales ordinarios me dices que hay violaciones, pues siempre estoy contrastando actos frente a la Constitución. ¿Por qué las políticas públicas deberían ser distintas? ¿No? Al final, esa es la función que me está siendo encomendada. Es decir, la división de poderes pretende evitar la arbitrariedad de un poder. Y por eso está el contrapeso del Poder Judicial. Que no toda decisión quede absolutamente al margen de discreción de las otras autoridades. Porque si así fuese, pues que apague la luz, ¿no? El último que se vaya. ¿No? El poder puede ejercerse de muchas maneras. Ojalá y siempre se ejerciera de forma adecuada y con respeto a la dignidad de las personas, pero vemos que muchas veces no es así. Y que siempre hay una tentación de usar el poder arbitrariamente. Deliberada o inclusive indeliberadamente, que también puede pasar por desconocimiento de las leyes, la Constitución, los tratados internacionales. Desde luego que tiene que haber un órgano que haga contrapeso a esto. Y entonces,
el juez cumple con estas funciones connaturales, ¿no? Y además el principio de división de poderes tiene que convivir de manera armónica con otros principios constitucionales, como lo es el de la supremacía constitucional, ¿no? Es decir, que la Constitución sea respetada, sea cumplida, sea maximizada. Y bajo este principio, todos los derechos humanos deben contar con un recurso efectivo que permita una remediación ante su violación o su alegada violación, y que ninguna autoridad se encuentre exenta de respetar, proteger y garantizar estos derechos humanos, ¿no? Y entonces, conforme a este principio de supremacía constitucional, que convive desde luego armónicamente con la división de poderes, es función de los tribunales, sobre todo los que ejercen un control concentrado en la Constitución, como son los tribunales federales a través del juicio de amparo, o los tribunales de primera instancia en competencia auxiliar, cuando son actos enumerados en el 22 constitucional y no hay tiempo de buscar al juez de distrito, pues tienen que vigilar precisamente esta adecuación de los actos de todas las demás ramas del poder público a la Constitución, ¿no? Es decir, las demás ramas deben respetar y cumplimentar sus obligaciones constitucionales, incluidas aquellas relativas a los derechos sociales. Entonces, la división de poderes no debe servir como un escudo para la opacidad y para la ausencia de rendición de cuentas, y que no se pueda poner al escrutinio, sobre todo constitucional o legal, mis actuaciones. Por el contrario, debe potencializar el deber de todas las autoridades a dar cumplimiento pleno a la Constitución. Y precisamente, pues la contienda judicial es la vía para acreditar que se está cumpliendo. Y lo vimos en el caso de Pabellón 13, ¿no? La segunda sala decía que si bien en principio los tribunales no pueden ni deben sustituirse en las funciones del Poder Ejecutivo y Legislativo, por lo que hace a la elaboración de las políticas públicas, lo cierto es que la propia Constitución mexicana exige al Poder Judicial que contraste la actuación de los órganos democráticos con los estándares contenidos en esta norma y los tratados de derechos humanos que forman parte del parámetro de regularidad constitucional. Y por eso, ante la voluntad del pueblo reflejada en la Constitución, debe concluirse que no solo es legalmente permisible que los órganos jurisdiccionales vigilen que el actuar de los poderes públicos se ajuste a los principios y valores que establece la Constitución, sino que es obligatorio que los tribunales y los jueces lleven a cabo tal función a fin de asegurar que estos derechos fundamentales tengan una incidencia real en el Estado mexicano. Y esa, dice la segunda sala, es la función contemporánea del Poder Judicial, ¿no? Entonces, no hay nada más apegado a la división de poderes que contrastar este tipo de determinaciones. Y lo habíamos visto también en el argumento de la pericia. Una cosa es la necesidad de recurrir a expertos en ciertas materias no jurídicas, como puede ser ambiental, salud, vivienda, etcétera. Y otra muy distinta es decir que los jueces solo podrían resolver casos en que ellos mismos sean expertos. Y aquí es lo mismo. Yo no voy a elaborar la política pública, voy a contrastar si la política pública se conforma con la Constitución, y todos los casos que hemos analizado se realiza esto, ¿no? Desde el primer caso que vimos de Grootboom, la vivienda política pública era razonable, se apegaba a la Constitución. No, ¿por qué no? Porque no tomaste en cuenta a los grupos más vulnerables de extrema urgencia. Reformula tu política pública para atenderlos. ¿Cómo? Tú dirás. Segundo caso que también vimos de Sudáfrica, el caso TAC de VIH. ¿Es razonable la política pública de que solo se suministre el fármaco NVP en los programas pilotos? No lo es. Que no tiene soporte científico. Dalo en todo el sector público, ¿no? Y con esto salva la vida de los menores. Lo vimos en el caso de Pabellón 13. La Corte no dice si se debe
construir o remodelar, sino que le da la opción a la autoridad y decir, tú determina acorde con tus capacidades presupuestarias y ve también con tu propia pericia qué es lo más conveniente, ¿no? Lo vimos en seguridad social, no le dice a la Corte, desde mañana todas las trabajadoras del hogar pueden incorporarse al régimen obligatorio, sino establece un programa piloto IMSS y después de 18 meses ve al Congreso y le dices cómo debe instrumentarse esta nueva política de seguridad social, y lo vimos hoy con el caso Cuenca, ¿no? Más, la Corte calladita, le va dando planes muy genéricos y son las autoridades las que empiezan a idear. Tu idea, elabora un plan integral, ¿no? Y como ven, pues esto es muy alejado de esta concepción de que los tribunales y los jueces están transgrediendo la división de poderes. En realidad están ejerciendo las facultades que no solo les permite la Constitución, sino los obliga a hacer. Y desde luego, si hay políticas públicas que afectan a todo un grupo poblacional que resiente estas decisiones de políticas públicas, pues desde luego es acaso lógico que si se la elevan al juez, pues el juez tenga que ver que esto sea congruente con la Constitución, ¿no? Porque, insisto, lo dijimos creo que desde la clase primera, de poco nos sirven leyes muy bonitas o programas públicos de primera si no son implementados, se quedan en papel. Y el juez es el que tiene que supervisar esa determinación. En el caso TAC, la Corte Sudafricana dijo, muy parecido a lo que dice la Suprema Corte, es que si bien todas las ramas del poder público deben ser sensibles a la separación de poderes, lo cierto es que ello no significa que las Cortes no puedan o no deban emitir órdenes que impacten en las políticas públicas, porque la función de los tribunales, insiste, es velar por la aplicación de la Constitución y la ley. Entonces, cuando una política estatal es impugnada por estimarse inconsistente con la Constitución, pues las Cortes deben considerar si la formulación o implementación de tal política, el Estado ha cumplido o no con estas obligaciones constitucionales. Y en esos contextos, si bien esto podría ser considerado como una intrusión en el dominio del poder ejecutivo, esto sería una intromisión autorizada y ordenada por la propia Constitución. Hasta ahora, ¿qué les parece este argumento que se ha dado? ¿Les parece convincente? ¿Les va haciendo más, les da más sentido esta cuestión de la vulneración a la división de poderes cuando los jueces contrastan las políticas públicas frente a principios constitucionales? ¿O todavía creen que sí, estas por alguna razón deberían estar exentas de todo control judicial? No se amontonen. Bueno, de hecho, si le otorgáramos exclusivamente al poder legislativo o al ejecutivo la potestad de revisarse a sí mismo si sus propias actuaciones se ajustan a los derechos humanos, equivaldría a dotarles de una función que generalmente está reservada al Poder Judicial y les conferiría una potestad sin contrapesos. Peor escenario posible. Es como decirle, como si ustedes fueran pastores o granjeros, y es como decirle al lobo, oye, no vas a tener vigilante, ¿seguro no te vas a comer a las ovejas? Tú eres el mismo encargado de no comerte a las ovejas, confía en ti. No tiene mucha lógica decir que el poder se revise a sí mismo. Es ingenuo, ¿no? Entonces necesitamos que alguien vigile que el poder no sea rebasado, no sea arbitrario. Cuanto más, insisto, estamos en una materia de derechos humanos. Y entonces,
estos actos arbitrarios inciden en la dignidad de las personas y, como vimos en los casos, pueden llegar hasta generar la pérdida de vidas. En el caso de VIH fue claro. Se estaban muriendo 70,000 niños al año por contagio de VIH, a pesar de que sí existía una solución al problema o un fármaco que pudiese solucionar. ¿Y qué le íbamos a decir? Tu gobierno, es como las autoevaluaciones, ¿no? ¿Cuánto crees que te mereces en esta materia? Pero peor aún, porque tus decisiones afectan la vida. Parecía difícil decirle al Poder Legislativo o al Ejecutivo, vete por la libre, confía en ti. Aún teniendo un cuerpo sólido, maduro de legisladores y de ejecutivos, no pareciera ni adecuado ni deseable que no tuvieran ningún contrapeso. Y de hecho, cada vez las decisiones soberanas están siendo matizadas para permitir al menos un tipo de control judicial. Tan es así que hasta en el juicio político, que era lo más soberano de todo lo soberano, ya la segunda sala dijo sí procede el amparo, por lo menos para ver que en el procedimiento del juicio político hayas cumplido con las formalidades constitucionales, ¿no? Y por ende, no podemos soslayar que la revisión judicial se encuentra justificada por resultar valiosa como una forma de remediar las violaciones a los derechos que derivan de la formulación de políticas gubernamentales, digamos, insuficientes o deficientes. Entonces, también no solo no se contenta la justicia con decir la política es contraria a la Constitución y se acabó el pleito, sino tiene que remediar. Y esto permite también un foro deliberativo complementario para poder remediar los daños que haya generado la política pública. Insisto, todos los casos que hemos visto, no solo el tribunal dijo, sí es inconstitucional, pero hasta ahí llego, me voy. En todos se han adaptado ciertas órdenes, en general que constituyen en reformular la política pública para beneficiar a los destinatarios o los beneficiarios de estas políticas públicas, de estas acciones gubernamentales, de estas instituciones públicas, como pueden ser las de materia de salud, ¿no? Y pareciera que el rol de las Cortes como defensoras de los derechos humanos entonces debe prevalecer. Finalmente, quisiera señalarles que, además de todo lo que hemos dicho, actualmente se presenta una clara tendencia global hacia la expansión de las funciones judiciales, y esto ya ha sido analizado por la academia, ¿no? Y justamente esta expansión de las funciones judiciales se relaciona preponderantemente con la infusión de decisiones y procesos judiciales en arenas políticas donde previamente no eran ejercidas, es decir, en la judicialización de las políticas públicas. Hay una expansión de funciones judiciales donde ya diversas cortes del mundo, poco a poco, están haciendo judiciables las políticas públicas. Entonces, están asumiendo un nuevo rol a virtud, desde luego, de este impacto que ha tenido los derechos humanos en la forma en cómo concebimos el derecho. Entonces, como es totalitaria la impregnación de los derechos humanos para no solo el ámbito público, sino inclusive el privado. Entonces, ha sido tal el impacto, ha sacudido tal el sistema jurídico, que esto implica que, por ejemplo, cuestiones como políticas públicas que antes no eran materia de pronunciamiento por los jueces, ahora sí sean materia de judicialización, precisamente para ver si las políticas públicas se ajustan o no a los derechos humanos reconocidos constitucionalmente o en tratados internacionales, es decir, convencionalmente, ¿no? Y con independencia de la multiplicidad de factores que han llevado a esta expansión, lo relevante es tener en cuenta que actualmente esta es una realidad política y de hecho hay autores que dicen
que la judicialización de las políticas públicas podría convertirse en una de las tendencias más significantes de los gobiernos en los inicios de este siglo XXI, ¿no? Entonces, cuando los grupos, los derechos, los clases sociales, el público en general, percibe a las instituciones democráticas como inmovilizadas, corruptas o que solo atienden a sus propios intereses, es difícilmente sorprendente que la sociedad, las personas se conformen a la judicialización de las políticas a través de las cortes, quienes tienen una cierta reputación de rectitud y pericia. Cuando veo que no está jalando el gobierno, que no está jalando las políticas públicas, cuando percibo, tengo la intuición de que esto es corrupto, que el gobierno no está haciendo nada por resolver un problema a pesar de ser recurrente, como lo vimos en todos los ejemplos de los casos que hemos analizado, ¿no? Entonces, pues, pareciera acaso evidente que van a tratar de ir ante el Poder Judicial precisamente para que se dé una explicación de por qué la política pública no está resultando de la manera esperada, de por qué está violando mis derechos humanos, o por qué se me niega este servicio público, este bien público, por qué no hay programas adecuados de alimentación, de seguridad social, por qué veo que hay empresas contaminando y el Estado se cruza de brazos, etcétera, etcétera, ¿no? ¿Y por qué? Porque los jueces y tribunales son percibidos, o así deberían ser, en un deber ser, como órganos independientes, neutrales y ajenos a los vaivenes político-electorales, ¿no? Entonces son una vía propiamente institucional que en principio debería estar libre de la corrupción de cuestiones políticas, ¿no? Y no en vano, algunos autores han afirmado que la adjudicación de los derechos sociales es una fuerza de cambio social que se encuentra desembarazada de las restricciones del poder político, y esto ha obtenido en la discusión pública prácticamente un estatus sagrado, ¿no? Y por todo esto podríamos concluir que la expansión judicial parece ser un fenómeno que está dando forma y seguirá dando forma a la política global y a las políticas públicas en un futuro cercano, y que este es un rol que de alguna u otra manera ya la sociedad le ha impuesto a las cortes. Y esto viene con un reto por parte del Poder Judicial de estar a la altura de estas expectativas y emitir decisiones que permitan reestructurar el estado de cosas o el status quo institucional que precisamente amenaza los valores constitucionales. ¿Qué les parecen estos argumentos? ¿Ya los convencen de que no hay una violación al principio de división de poderes? ¿Debe dejarse solo en manos de la propia administración pública y del Poder Legislativo que ellos se autorregulen y autorrevisen? ¿O si es necesario, acaso inevitable, que los jueces tengan alguna palabra respecto a las políticas públicas, a las decisiones presupuestarias, etcétera? Adelante, Jorge. Bueno, pues es que esta división de poderes, precisamente, que es una de las características de un sistema presidencial como el que tenemos en México, es de un funcionamiento, no de una división tajante, sino más bien de un check and balance, o sea, estar generando frenos y contrapesos entre unos y otros, y entre más existan estos, más intervengan los poderes en los diversos tipos de funciones, mejor funciona un sistema que se dedica precisamente a evitar el sobreejercicio del poder. Entonces, tiene que haber límites, por ejemplo, si hubiera una división tajante, entonces el Ejecutivo diría, bueno, yo me encargo de administrar de la parte ejecutiva y entonces yo manejo los recursos y yo decido que no le voy a dar recursos a nadie, por ejemplo. Entonces, para evitar y voy a gastarlo en donde yo quiera, como quiera, y lo voy a sacar de donde yo quiera. Bueno, espérame, sí es una función administrativa, pero precisamente intervienen los diversos poderes para generar ese freno y evitar el sobreejercicio del poder. Vamos, si esa es la dinámica. Entonces,
no nada más es que tú quieras dar un saque, sino tiene que pasar por la autorización del Congreso también para evitar que tú lo hagas de manera discrecional y abusando del poder. Y es la misma lógica, es decir, a ver, sí tienes esta facultad tú de legislar, es absoluta, interviene el Poder Ejecutivo en ello, pero también esta legislación tiene límites constitucionales a los cuales se tiene que ajustar. Y parte también de este principio del fortalecimiento de la división de poderes y sobre todo más que la división de poderes de los frenos y contrapesos, el que intervengan los diversos poderes en la actuación de los otros para irse autorregulando, autolimitando, para evitar que se cometan excesos con motivo de este ejercicio. Entonces, esa es la dinámica de una división funcional real de poderes. Muy bien, totalmente de acuerdo. ¿Alguien más? ¿O alguien que disienta de esta postura? Adelante. Doctor, yo creo que sí es algo indispensable y necesario, porque no es que el Poder Judicial lo haga por sí mismo, sino que viene con un incitado bajo propuesta de los ciudadanos, y ya de las consecuencias o hasta el alcance que tenga la intervención o la pretensión de los ciudadanos, ya es otra cosa. Pero no es porque el Poder Judicial un día diga, hoy voy a analizar las habitaciones, no, sino viene de un planteamiento y de una realidad que precisamente requiere una revisión y una intervención. Muy bien, claro. Y es que es eso, la control. Cuando llega al Poder Judicial es porque hay algo malo, o ya hay una deficiencia, o hay un grupo de justiciables o una persona que le avisa al Poder Judicial, yo vengo contigo precisamente porque no está funcionando esta política pública, porque no está atendiendo mis necesidades, porque está vulnerando mis derechos. Y entonces es un papel subsidiario. Si nadie me lo impugna, se presume constitucional y legal, y hay una pericia administrativa, una presunción de pericia administrativa. Pero si ya alguien vino y ya tocó la puerta del Poder Judicial, pues entonces ahí sí tengo que contrastar si hay algo malo efectivamente con la política pública, y lo vimos, que es, bueno, voy a ver si es razonable o la política pública está sustentada solo en un capricho. Bueno, perdón, parece que se salió un poco el Zoom, como que se salió y se interrumpió. Dificultades técnicas, pero creo que estamos todos los que estábamos. Pero les iba a decir que justo este es el argumento que se ha dado desde la academia y desde los tribunales para superar la supuesta afectación al principio de división de poderes. Hasta aquí llegaría esta clase y ya el jueves tendríamos nuestra última clase donde vamos a examinar un caso, si mal no recuerdo, de la India sobre el derecho a la alimentación. Y les agradezco, como siempre, por su tiempo, por sus participaciones, por su interés. Y nos veríamos ya el próximo jueves a la misma hora para finalizar ya no solo con este seminario, sino con el doctorado, ¿no? Que estén muy bien, que tengan una excelente tarde. Cualquier duda, háganmela saber, por favor. Y si no tienen mi correo, se lo pueden pedir al maestro David Turrubiartes. Selene también me parece que lo tiene. Y que tengan buena noche y nos vemos el jueves siguiente. Gracias una vez más. Gracias, doctor. Nos vemos el jueves. Hasta luego. Gracias, buenas noches.